Bueno, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Eduardo Lizarraraz Orozco y en este proyecto lo que se busca es, de las 4 hadas que se realizaron, plantear 2 temas de cada uno. Para comenzar, vamos a hablar del hada 1. El hada 1, lo que se buscaba era realizar una línea del tiempo que hablara sobre las teorías evolutivas más importantes. Yo, al realizar la actividad con mi vina, puse al Australopithecus, al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo heidelbergensis, al Homo neandertal y al Homo sapiens. De estos 6, yo solo voy a escoger para este trabajo 2, el Homo habilis y el Homo erectus. Para comenzar, el Homo habilis vivió en la región de África entre el 1.9 y 1.6 millones de años atrás, y su descubrimiento fue en 1962 y 1964. Aquí en un lado voy a poner una imagen para que me vaya entendiendo cuando explique las características físicas. Su cráneo era más redondo, se puede ver que es más redondo. Sus incisivos son ¿cómo se podría decir? Están muy extensos, muy largos, se podría decir así. Sus molares son muy grandes y su esmalte es muy grueso. También tiene ausencia del diastema, hablando de sus características físicas. Y de sus características culturales puedo mencionar que la gran parte de sus alimentos era carne, por lo que sus dientes parecían espadas, porque estaban bien filosas para comer ese tipo de carne. No se sabe con seguridad si el Homo habilis realizaba caza o eran carroñeros. Las investigaciones todavía como que no dan en concreto estas dos, todavía está en duda. Y eran capaces de utilizar y fabricar herramientas para cazar o utensilios. Eso es de parte del Homo habilis. Del Homo erectus, vivió entre el 1.8 y 3050 años antes del presente, y habitó en Asia Oriental, China y Indonesia. Y se descubrió en 1921 y 1937. También, de igual forma, voy a poner una imagen aquí del Homo erectus para que me vaya explicando bien y se entienda. En sus características físicas, su cuerpo ya se podía mover, se movía de una forma bípeda. Su cráneo más que nada se encuentra asimilado entre los gorilas y los seres humanos, tiene un parecido entre ambos. También su volumen del cráneo era un poco bajo y angular, pero fue cambiando a lo largo de los tiempos, según las investigaciones que se tienen. Sus dientes eran muy grandes y, a comparación de sus antecesores, se veía mucho la diferencia. Eso de parte de sus características físicas. De su cultura, se podría decir que era una especie muy nómada, se movía constantemente, y es también muy ya entrando un poco de las aportaciones que hizo. Realizaban muchos utensilios, fue uno de los primeros en, ¿cómo se dice?, en realizar la técnica de golpear con la piedra algún objeto para sacarle beneficio, cualquier arma o cualquier cosa. Ellos fueron como que los primeros en realizar esa actividad de golpear una piedra contra otra para poder hacer herramientas. Y también una de sus aportaciones
fueron que empezaron a ver el fuego, utilizaban mucho el fuego. Y para recapitular del Homo habilis, se me pasó mencionar como que su aportación del Homo habilis fue primeros en utilizar también un tipo de armamentos para cazar, y lenguaje. Fueron como que uno de los primeros que fueron como que teniendo su tipo de comunicación. Y como se pudo ver en la Hada anterior, en el Hada 1, lo que se buscaba era ver los tipos de homínidos más importantes y también ver sus características físicas, sus características culturales y algunas aportaciones de cada uno. Y ya para continuar, en esta Hada 2 lo que se busca es diferenciar entre el nómada y el sedentario. Para eso se realizó una tabla que comparaba tanto pues el modo de vida que tenía el nómada y el sedentario, su economía, sus viviendas, su organización de trabajo. Pero voy a ir explicando cada uno de los dos. El nómada, tipo de vida, migraban mucho, eran de estar migrando demasiado. También eran de estar realizando diferentes tipos de armamentos, armas más que nada, para ir a cazar. Se dedicaban mucho a la caza, como dije, y a la recolección. Y no sabían cosechar, no era su fuerte en sí. Y no usaron la escritura. Eso es algo que, pues más que nada, se tiene que tomar en cuenta. Porque los sedentarios, vamos a la vida de los sedentarios, eran de permanecer en un solo lugar. Estaban muy interesados en las construcciones de viviendas, de lugares para refugiar el alimento y todo eso. También desarrollaron cosas tecnológicas para su época. Un ejemplo sería para la agricultura. Tenían sus tipos de técnicas para realizar, más que nada para mantener bien sus cultivos. Como digo, se dedicaban al cultivo. Comían animales y productos que ellos mismos también como que recolectaban. Y ellos sí dejaron escritos, eso a diferencia de los sedentarios, de los nómadas. Los sedentarios sí dejaron una escritura. En su economía, más que nada, los nómadas se dedicaban a las artesanías, a la ganadería, a la excelente recolección, a la recolección de animales, cazaban, pescaban también, comían los frutos que llegaban a encontrar en lo que la naturaleza les diera, lo que ellos encontraban, así ellos lo consideran, lo que la naturaleza les daba o encontraban, eso ellos agarraban. Y también más que nada su economía era menos elaborada que los sedentarios. Los sedentarios, su economía, se podría decir tenían su propio abastecimiento de alimentos y se mantenían de sembrar sus cultivos y mejoraban la selección de qué tipo de alimentos tenían que utilizar, ver qué semillas les hacían mejor. Ellos se enfocaron más en cultivos y llegaron ellos a domesticar a diferentes tipos de animales. Eso les ayudó más a ellos. También uno de sus fuertes en la economía de los sedentarios fue que empezaron a realizar pan y con los restos algunos tipos de alimentos. Y también crearon un tipo de recipientes para ir guardando sus alimentos. Bueno, en las viviendas, los nómadas normalmente vivían en cuevas y algunas de sus casas eran con plantas secas o de lo que encontraban de algún matorral.
Sus camas de vez en cuando podían ser de pieles o palma seca también. La casa podía estar hecha de piel de animal de igual forma. En contrario, la vida sedentaria, las viviendas ya podían ser algo más de barro, hojas secas, pero con más resistencia, con la combinación de varios recursos, y era más como que más seguro, más que nada. Y todo dependía del clima y la zona donde ellos se encontraran, pues ellos iban viendo las cosas. En ese punto, pues los sedentarios tenían más seguridad. En organización de trabajo, en la organización de trabajo, en los nómadas se dedicaban los cazadores y los recolectores, los recolectores de alimento. Sus líderes, por tantos movimientos que hacían, sus líderes no llegaban a durar demasiado, pero los que tenían alto cargo eran los viejos que se consideran los sabios, y ellos eran los que decían dónde y cuándo ir a ciertos lugares. Los sedentarios tenían jefes psiques, hombres corrientes que cazaban y también que sembraban. Las mujeres eran las que recolectaban los alimentos, y los ancianos eran los que enseñaban y cuidaban a los niños. Como se pudo ver en el Hada 2, lo que se buscaba era ver más sobre qué es el nómada y el sedentarismo, diferenciar en cómo es su tipo de vida de cada uno, qué tipo de economía tienen y cómo es el lugar donde ellos viven, qué tipo de cosas usan para realizar sus casas, el tipo de trabajos, el orden de trabajo que ellos tienen de cada uno, diferenciar más que nada lo nómada y lo sedentario, y saber lo más importante de cada uno. Eso es lo que se buscaba en el Hada 2. Y ahorita en el Hada 3 lo que se buscó es que por equipos se vieran diferentes civilizaciones. Se vio Egipto, se vio Sumeria, Asia, China y Mesopotamia. De dichas civilizaciones yo escogí dos que a mí me llamaron la atención: Sumeria y Egipto. Sumeria, unos aspectos culturales de Sumeria es que la organización de la sociedad era ordenada según la clase de actividades que realizaras: agricultura, la ganadería, la artesanía o el comercio. Así organizaban la sociedad, según lo que hicieras te ponían en ese rubro. También las clases más importantes eran los sacerdotes, los escribas y otros funcionarios reales. La ubicación de Sumeria se encontraba entre Tigris y Éufrates, y se dice que existía alrededor del 1350 a.C. Otra cosa, uno de los antecedentes de Sumeria es que los sumerios formaban pueblos muy grandes, que históricamente se dice que es la primera civilización conocida por la humanidad. Se divide en 5 periodos de tiempo que van desde ¿cómo se le decía? La edad de cobre a la de bronce antiguo. Y aportaciones que nos dieron los sumerios: nos dieron la aritmética, la álgebra, el sistema sexagesimal, la rueda, además la astronomía. Nos dieron también técnicas de construcción, regadío. Ellos como que dieron una pauta de la idea de cómo tener un sistema de riego para su cultivo. Y como conclusión para la civilización sumeria, podría decir que fue
fueron una de las antiguas civilizaciones humanas con mayor impacto, porque hoy en día de ahí salen las cosas positivas y negativas en el campo de la sociedad, el orden de la sociedad, se podría decir. Eso es lo que más que nada pues entendí. De Egipto, la otra civilización que voy a hablar es de Egipto. Se formó alrededor del 4000 antes de Cristo, luego del surgimiento de la escritura, y fue la civilización más icónica de la historia. La verdad es una de las civilizaciones que solo dije Egipto y dije esa la tengo que agarrar, no sé, llama mucho la atención y es una de las civilizaciones que no siempre, pero mayormente se habla. Se estableció en la orilla del río Nilo en el norte del continente africano. Alcanzó un gran desarrollo tanto en la ciencia, en el arte, en la religión y en el comercio. Era una civilización con grandes impactos en esas áreas. El gobierno de Egipto es uno de los más como que no reconocidos, sino que llaman mucho la atención, porque estaban bajo el mando de un rey, o mejor dicho, ahí era faraón. Y normalmente eran escogidos supuestamente por los dioses, por los mismos dioses. Ellos eran así como que divinos, se podría decir, más que nada que eran llamados por los dioses, y ellos mismos, los faraones, se consideran dioses de los dioses, algo así, pero pues se consideran los mismos dioses en pocas palabras. Y su tipo de religión era politeísta. Algunos descubrimientos que se pudieron encontrar de los egipcios fueron el calendario egipcio, el arado tirado por animales. El calendario egipcio pues ayudó mucho a abarcar lo que hoy conocemos como el calendario. El arado tirado por animales se había utilizado nada más como con cuerdas para amarrar a los animales, y después se le puso como ¿cómo se le llama? Para montarte y ir pegándole a los animales y ir arando más rápido. El espejo de cobre, que fue uno de los descubrimientos que también se encontraron de Egipto, que normalmente lo usaban los faraones para acomodarse, pues pintarse y acomodarse su corona. No sé si se llamaba corona, pero acomodarse su corona antes de salir. Normalmente eso era un lujo y no cualquiera podía tener el espejo de cobre. El papiro en ese tiempo lo utilizaban para las escrituras. Un punto que se me iba a saltar es que los egipcios agarraron más que nada usaron un poco de la escritura de los sumerios. Eso es interesante, de que agarraron un poco, más que nada solo se basaron, pero ellos ya empezaron a hacer su propia escritura. Y en el papiro era como su hoja. Ahí escribían todos sus documentos que pues ayudaron a los investigadores a saber más sobre los egipcios, más sobre su información, qué actividades hacían, qué ideología tenían. Los papiros ayudaron mucho para informarnos más sobre cómo era Egipto. Y el sistema de escritura, que fue el que acabé de hablar, que al final pues ayudó mucho a conocer qué es Egipto, porque no cualquier civilización tenía la posibilidad de dejar unos escritos sobre cómo se vivía día a día en esa sociedad. Y pues esos fueron las dos civilizaciones que me llamaron la atención, Sumeria y Egipto. La verdad son muy interesantes, la verdad. No sé si se nota, pero sí me agradaron los dos. Los demás ya no, solo porque lo presentaron los compañeros, pero ya no lo leí más a fondo. Pero si fuera entre Sumeria y Egipto, la verdad me agrada más leer la historia de Egipto, o sea, interesante.
y considero que nos enseñaron mucho el calendario, la escritura, pero pues como se podía ver tenían varios tipos de dictaduras que no iban en lo correcto. Como pudimos ver, en el Hada 3 lo que se buscaba era que supiéramos más sobre los diferentes tipos de civilizaciones que hubieron, sabiendo pues sus características culturales, su tipo de orden social, su tipo de orden político, tipo de escritura, tipo de lenguaje, ¿cómo se dice? El lugar donde se ubicaba aproximadamente, en qué año aproximadamente también estaba esa civilización. Eso es lo que buscaba el Hada 3, que nosotros sepamos más sobre cada una de estas civilizaciones. En el Hada 4 lo que se realizó fue un video sobre el expansionismo europeo, colonialismo e imperialismo. Yo voy a hablar sobre el colonialismo. Es un sistema de dominación por medio tanto político como militar de un país sobre otro. Un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, y esto ya se llega a denominar como colonias. Las colonias no tienen una autonomía ni una autodeterminación, es decir que su estructura legislativa e impositiva están determinados por la metrópoli. La metrópoli son los que los controlan, en pocas palabras. Si bien los territorios colonizados están tomados a la fuerza, esto no significa que su población no se pueda llegar a juntar con la metrópoli. Ok, y en el imperialismo es un régimen en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados mediante la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. El imperialismo puede responder a diversos motivos, ya sea por la explotación económica, la subordinación cultural, la ocupación militar pues de algún tipo de plaza, entre otras cosas. Lo que buscaba el Hada 4 es darnos a entender los tipos de digamos invasiones, porque no todas son iguales. El colonialismo es un tipo de invasión, el imperialismo es un tipo de invasión, que pues al final lo que estamos aprendiendo es de que se realizan estas cosas para conseguir un bien común sin realizar el comercio. Se evitan el comercio y sacan provecho más de eso, por lo que les conviene más invadir el lugar. Pero pues según la escala del tipo de ¿cómo se podría decir? El tipo de lugar que conquistas tiene como que su cierto nivel. Eso como que no lo podría explicar muy bien. Ya más personalmente, mi punto de vista sobre estos temas que vimos es que la verdad, como vimos en la primera hada, hablar sobre los seres humanos nos ayuda mucho a saber sobre nuestros antepasados y todo lo que hemos evolucionado como personas, todo lo que hoy en día ya no realizamos, pero con anterioridad se veía normal o era algo cotidiano. Otra cosa, como en el Hada 2 que se vio el sedentarismo y los nómadas, nos ayuda a entender que no todo el tiempo hemos sido como estamos hoy en día, ya que se va cambiando las cosas y el punto de vista de ver que nosotros tengamos las cosas en nuestro lugar, en un contenedor o reservas de alimento y todo eso, son cosas que se fueron cambiando y mejorando. En el Hada 3, como pudimos ver sobre los tipos de civilizaciones, nos ayuda a saber que al transcurso de la historia
han habido diferentes tipos de civilizaciones con diferentes tipos de lenguas, diferentes tipos de estructura social, de actividades. Han habido demasiadas que al final los resultados han sido que se han generado potencias. China, Estados Unidos, México, aunque no sea potencia, pero bueno, esto de Alemania. Al final todas esas civilizaciones se convirtieron en lo que hoy en día lo conocemos como estos lugares que acabé de mencionar. Y es bueno como que saber los inicios, de dónde se comenzó, de dónde surgió el tipo de lengua, los tipos de escritura. Es bueno como que saber las raíces. Y ya en el Hada 4, pues como dije anteriormente, pues nos ayuda a saber que cada uno de los lugares pues buscaba beneficio propio, pero al final pues para crecer. Cada lugar, cada territorio y todo eso busca crecer sacándole el mejor provecho a sus acciones. A mí me gusta mucho la materia, y ya que va a ser una de las, ¿cómo se llama? Va a ser un área en la que voy a estudiar, pues me llama mucho la atención, como le mencioné, maestro. Me llama mucho la atención y la verdad es muy interesante, pero es muy extenso el tema, por lo que leer y comprenderlo es un poco difícil, pero al final pues si te gusta se llega a entender. Y como hemos estado realizando las actividades de ver videos y todo eso, pues llega a ser un poco como que interactivo, ¿no? Ayuda como que a sacarle provecho a todo. Pues creo que eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Eduardo Lizarrarás. Gracias. Mírame en YouTube.